Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta sesión en la que nos vamos a centrar en el tema de el procesamiento del lenguaje natural. En la sesión anterior estudiábamos que la inteligencia artificial a día de hoy tiene tres grandes ramas, que son el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, el deep learning, y el procesamiento del lenguaje natural. Dentro del aprendizaje automático tenemos todos aquellos algoritmos de autoaprendizaje, en los que no programamos explícitamente las máquinas, sino que alimentamos a las máquinas de datos y de un algoritmo de aprendizaje. Y es la máquina quien trata de encontrar la relación y los patrones entre esos datos. Dentro del aprendizaje automático tenemos el aprendizaje profundo, es cuando utilizamos esa misma técnica de aprendizaje automático, pero nos centramos estrictamente en utilizar redes neuronales artificiales porque dentro del aprendizaje automático hay muchas técnicas, fundamentalmente basadas en estadística, eh, para encontrar patrones en los datos. En el caso del aprendizaje profundo es cuando utilizamos una técnica específica que se llaman redes neuronales artificiales. Más adelante las vamos a ver, vamos a profundizar en ellas. Y la diferencia está en que las redes neuronales artificiales requieren de mayor cantidad de datos para ser entrenadas y mayor capacidad de cómputo, pero las capacidades son superiores. O sea, el tipo de problema que podemos resolver con redes neuronales artificiales es superior. Y luego tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que el procesamiento del lenguaje natural es lo que vamos a estar estudiando en esta sesión y consiste en dotar a las máquinas de la capacidad de entender el lenguaje natural. Dentro del lenguaje natural no solamente tenemos el texto hablado en nuestros idiomas, no solamente tenemos el audio, o sea, tenemos texto, tenemos audio, tenemos incluso, podríamos decir, si de alguna forma quisiéramos interpretar lenguaje de señas a través de videos, también sería lenguaje natural, ahí con un pequeño eh, paréntesis, porque pues, el lenguaje de señas es un lenguaje más artificial que el resto de lenguajes, porque es una invención, bueno, aunque no tanto, porque sí existe un lenguaje de señas formalizado, pero también existe el lenguaje de señas que surge de forma natural de las personas que no pueden hablar, pues. Pero todos aquellos medios de comunicación, herramientas de comunicación que utiliza el ser humano, incluso la propia digitalización de los datos, eh, es procesamiento del lenguaje natural. Y lo voy aterrizando. ¿En qué consiste el procesamiento del lenguaje natural? En dotar a las máquinas de la capacidad de entender al ser humano sin necesidad de que nosotros tengamos que escribir código binario, sin necesidad de que nosotros tengamos que escribir lenguajes de programación, sino que la máquina sea capaz de interpretar el lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? Que el lenguaje es demasiado complejo. El lenguaje es demasiado complejo. No es una tarea sencilla de resolver. Entonces, vamos a ver en esta sesión cómo se ha ido tratando de resolver este problema con las distintas técnicas y cómo a día de hoy ya lo tenemos resuelto, por lo menos a nivel de texto y audio, digamos. A nivel de texto y audio ya está totalmente resuelto ese problema. Eh, Luego tenemos herramientas como ChatGPT, Gemini y DeepSeek, que ustedes han visto pues las capacidades que tienen para comunicarse. Luego de la sesión de hoy van a entender mejor cómo funcionan estas máquinas y también van a aprender a utilizarlas mejor y van también a reconocer qué es lo que verdaderamente son estas herramientas de comunicación como ChatGPT, Gemini y DeepSeek. Entonces, los objetivos de la sesión de hoy es explicar los conceptos fundamentales del procesamiento del lenguaje natural, comprender qué es el procesamiento del lenguaje natural y estudiar más o menos una evolución histórica, identificar qué aplicaciones tenemos actualmente, este
contenido va cambiando constantemente porque ahora vemos que estos agentes conversacionales, pues, Gemini, DeepSeek y todo esto, cada vez tienen mayores capacidades, entonces digamos que esto va cambiando constantemente y siempre surgen nuevas aristas, nuevos acontecimientos que más o menos modifican lo que parece ser el estado actual. Pero si realmente reconocemos el marco completo de las cosas, nos damos cuenta de que simplemente van surgiendo una evolución natural. Pues. Esta sesión va a estar bastante interesante. Bueno, el procesamiento del lenguaje natural, ¿qué pasa? Tiene que ser un campo multidisciplinar. O sea, tiene que estar obligado a, porque es un problema demasiado complicado. Dotar a las máquinas de la capacidad de entender el lenguaje es una herramienta sofisticada, requiere de el involucramiento de ramas del conocimiento como la informática, la lingüística, la psicología, la ingeniería, la sociología, entre otras. Van a ir viendo por qué. El objetivo de todos estos sistemas es desarrollar la capacidad de interpretar, entender y generar el lenguaje. Aquí nos vamos a detener un poco. No es lo mismo entender el lenguaje, digamos que eso se había logrado desde la propia digitalización de los sistemas, pero no es lo mismo que la interpretación. Una cosa es entender el lenguaje y poder ejecutar acciones de acuerdo a lo que el lenguaje especifica. Otra cosa es interpretar la semántica de ese lenguaje y otra cosa es tener la capacidad de generar. Ahora vemos que los sistemas actuales no solamente entienden, sino que interpretan y también generan. Estas inteligencias artificiales a día de hoy son capaces de generar lenguaje. Aquí hago un pequeño paréntesis, me parece interesante incluir esta idea. No sé si han visto que existen detectores de plagio para determinar si un texto fue generado con inteligencia artificial o no fue generado con inteligencia artificial. Yo les adelanto, bueno, de eso desde el inicio yo lo comentaba, luego las personas se sorprenden cuando se dan cuenta de ello últimamente, que estas herramientas no funcionan. Estas herramientas de detectar que un texto sea generado con inteligencia artificial no funcionan. Digamos que con las herramientas que tenemos a día de hoy, las técnicas y el conocimiento que tenemos, no es posible identificar de forma infalible y exacta que un texto haya sido generado con inteligencia artificial. Vas a tener bastantes falsos positivos y bastantes falsos negativos. Cosas que te las va a identificar como fue generado por inteligencia artificial y no fueron generados por inteligencia artificial, te va a veces a catalogar como que no fueron generados con inteligencia artificial y si fueron generados con inteligencia artificial, es porque, al menos con las técnicas que conocemos a día de hoy, no es posible. Pues eso para que lo tengan presente. Ya le adelanto esa pequeña idea. Ya han hecho montones de demostraciones donde había una demostración que le pasaban el acta de independencia de Estados Unidos y decía, todas las IA decían que había sido generada con inteligencia artificial. Un asunto totalmente absurdo, pues a menos que haya existido una máquina del tiempo, ¿verdad? Y no nos demos cuenta. Y a veces que le modificas tres, cuatro cositas al texto y ya no te lo detecta como generado por inteligencia artificial. Entonces, esas tres características deben de tener estos sistemas: eh, entender, interpretar y generar lenguaje. Vemos que estas herramientas ya son capaces de generar lenguaje. Entonces, ¿desde dónde viene la inteligencia artificial? Sabemos que viene desde hace muchísimo tiempo. El procesamiento del lenguaje natural, cuando surge, Turing es el que da los primeros, eh, digamos, avances al área del entendimiento del lenguaje. De hecho, Turing tenía la tarea de descifrar unos mensajes utilizando máquinas. Bueno, él fue el que se le ocurrió utilizar máquinas para ello, utilizar computadores. Y claramente eso era procesamiento del lenguaje natural porque se estaba transmitiendo información cifrada, se estaba transmitiendo información codificada y Turing tenía que
descifrar esa información. Tenía que construir un artefacto, un sistema de cómputo que fuese capaz de entender esa información, aún estando la información encriptada. Entonces Turing hizo unos avances enormes a nivel teórico y también a nivel práctico. Luego tenemos una rama que a mí me parece súper interesante y se la voy a compartir en la plataforma, un video bastante informativo sobre el tema de la teoría de la información. Porque vean, ahora nosotros se nos hace fácil y damos por hecho que yo puedo enviarles un mensaje por WhatsApp y ustedes les lleguen en segundos, que puedo enviarles un video y les llegue en segundos. Eso ahora nosotros lo vemos normal, pero en un momento se plantearon esas preguntas de investigación, de decir, ¿es posible transmitir cualquier información solamente utilizando ceros y unos? O sea, la pregunta no es trivial, porque la informática utiliza como pieza fundamental de comunicación el sistema binario, el código binario, ceros y unos. Es la única forma que se ha logrado construir de forma consistente, de manera consistente. Ahora tenemos la cuántica, pero pues, está en desarrollo teórico y es bastante nueva, pues en ese sentido. Entonces, ¿será posible solamente utilizando ceros y unos poder comunicar cualquier información? Como les digo, ahora nos parece trivial porque lo vemos funcionando. Ni tan trivial porque nos preguntan, ok, ¿y cómo funciona? ¿Cómo me llega un mensaje de texto si la máquina solo entiende ceros y unos? ¿Cómo se transfiere esa información? Entonces, Shannon, con toda su teoría de la información, él fundamenta de manera bastante sólida, es posible transmitir cualquier información solamente utilizando cero y uno. Y no solamente se queda con eso, sino que demuestra cuál sería el método a utilizar. Y no solamente se queda con eso, sino que también construye ciertos algoritmos estadísticos para hacerlo de forma eficiente. No solo lograrlo, sino hacerlo de forma eficiente. Ahí les voy a compartir un video bastante interesante si quieren profundizar en ese tema de la teoría de la información de Shannon. Estamos hablando de los años 1940 a 1950. Luego tenemos a Noam Chomsky, que esos son los tres pilares fundamentales del procesamiento del lenguaje natural: Turing, Shannon y Chomsky. Chomsky es un filósofo de los filósofos más importantes que han existido en las últimas décadas. Él era experto no sé si siempre se me escapa esa información. Hace unos meses estaba bastante enfermo, no sé si ya falleció, tiene 90 y algo años, o sea, pero hace poco todavía estaba dando clases. Que es experto en filósofo, experto en lingüística y también en inteligencia artificial. Entonces, Chomsky hace unos aportes enormes para tratar de construir unos esquemas digamos, de análisis del lenguaje, ¿ya? Algo que se llama las gramáticas libres de contexto. Es súper interesante ese tema, pero obviamente tendríamos que tener una clase completa para cada uno de esos pilares. Aquí solamente vamos a mencionar esa evolución histórica. Esos son los tres pilares fundamentales. Luego empiezan a cambiar más o menos los paradigmas, nos damos cuenta que no se puede avanzar mucho y luego surgen desde la época de 1957 al 70 los paradigmas simbólicos y estocásticos, donde dice, ok, no solamente con la teoría de la información fundamentada por Shannon, las gramáticas libres de contexto y la construcción de los autómatas finitos de Turing, podemos resolver el tema del lenguaje. Es un tema demasiado complicado, dice. Entonces tratemos de construir sistemas basados en lógica y basados en razonamiento. Y también introducen el tema de los modelos estocásticos. Para el reconocimiento de voz y texto, los modelos estocásticos, digamos que son una combinación entre modelos estadísticos con ciertas variables aleatorias, pues, porque si se basaban solamente en estadística rudimentaria, se quedaban cortos los modelos. En 1970 eh, se incluyen distintas combinaciones. Vamos a construir modelos de discurso, comprensión del lenguaje utilizando la lógica, modelos estocásticos, pero
Se logra avanzar un poco, pero realmente no se hace de forma tan significativa. Por eso tiene que revivir en 1983 el empirismo, que es, ok, experimentemos de manera constante con modelos probabilísticos, tratemos de sistematizar algorítmicamente para tareas, resolver tareas, por lo menos las tareas iniciales, tareas de fonología, que es el entendimiento de los sonidos, y de la morfología, que es el entendimiento de la estructura de los símbolos de comunicación. Luego en 1994 empiezan a unirse esas vertientes y ya en 1994 ya se empiezan a construir sistemas que podían comunicar ciertos mensajes de manera automática, que podían reconocer ciertos mensajes de forma automática. Las operadoras de comunicación empiezan a incluir ciertos asistentes de comunicación que utilizaban estos modelos. Pero ¿qué pasa en los años 2000? En los años 2000 pasa algo que revoluciona todo el tema de la inteligencia artificial y es cuando nos damos cuenta que es difícil construir sistemas, modelos, utilizando lógica, utilizando probabilidad y estadística, utilizando modelos estocásticos, utilizando programación simbólica. Son problemas demasiado complicados de resolver, ya vamos a ver por qué. Y ahí surge y retomamos el tema del aprendizaje automático, porque obviamente todos estos temas se comunican entre sí, se relacionan entre sí. ¿Qué pasa? Se dan cuenta que el aprendizaje automático puede ser utilizado para entender el lenguaje. ¿En qué consistía el aprendizaje automático? No nos preocupemos por resolver el problema, a como estábamos intentando hacerlo anteriormente. No nos preocupemos por resolver el problema de manera directa, sino que preparemos los datos suficientes y datos consistentes del problema que queremos resolver, preparemos un algoritmo de autoaprendizaje, de aprendizaje automático, y que sea el propio algoritmo quien intente resolver el problema. O sea, no estamos llegando a la solución, es demasiado complicado. Veamos si de alguna forma podemos construir sistemas que aprendan por ellos mismos. Y sobre todo, el surgimiento del aprendizaje profundo, el deep learning, es el que revoluciona todo este tema del procesamiento del lenguaje natural. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Darte cuenta que ese mecanismo de permitirle a los computadores que aprendan por sí mismos a través de algoritmos de aprendizaje y de datos, sí producen resultados significativos e incluso mejores que los resultados eh, que trataban de obtenerse utilizando métodos lógicos, estadísticos, sistemas de razonamiento. Entonces, es bastante interesante eso. ¿Qué aplicaciones tiene el procesamiento del lenguaje natural? ¿Cuáles son esos productos directos? Directos. Tenemos los agentes conversacionales, esos ChatGPT, Gemini, DeepSeek, esos son agentes conversacionales que son capaces de mantener conversaciones no estructuradas utilizando el lenguaje natural de una forma enormemente eficiente. Tenemos sistemas para hacer traducción automática. Vemos que ahora hay sistemas que hasta hacen traducción automática en tiempo real. Son sistemas eh, muy buenos. Y luego tenemos el tema de búsqueda de respuestas, que es básicamente cómo buscar información en grandes cantidades de datos. Necesito buscar esta información. Entonces, esos algoritmos de búsqueda de información son parte del procesamiento del lenguaje natural. Eso fue lo que hizo a Google situarse a la cabeza y volverse una empresa importantísima porque dominaron esos algoritmos de búsqueda de respuestas y en segundos te daban una respuesta increíble. O sea, Google fue extremadamente novedoso en ese sentido, además de que fueron capaces de construir un algoritmo para digamos, rankear las páginas web, pues los sitios web. Eso también hay que mencionarlo. Pero ok, centrémonos en este momento en el tema de chatbots, agentes conversacionales, ChatGPT, Gemini y DeepSeek. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que aclarar para ir aterrizando de manera más directa con herramientas que ustedes han utilizado? Primero, estas herramientas, estos modelos, están entrenados con unas cantidades masivas de datos, de información. Se le llaman corpus. Son entrenados, en el caso de los modelos de lenguaje,
son entrenados con unos corpus. Corpus se le llama simplemente a los conjuntos de datos basados en, digamos, texto, se le llaman corpus, y el objetivo del modelo es entender el lenguaje, entender qué relación hay entre las palabras a nivel sintáctico, a nivel semántico, ¿ya? A nivel morfológico. Ese es el objetivo del algoritmo, entender el lenguaje. El entendimiento del lenguaje produce un modelo. Y ese modelo ahora ya conoce cómo se comporta el lenguaje, pero quiero hacer una aclaración. Ese modelo ya no tiene acceso a la información con la cual fue alimentado. No tiene acceso. El modelo lo único que sabe es entender, interpretar y generar lenguaje, pero no tiene una base de datos de conocimiento. No la tiene. Cuando nosotros nos estamos comunicando con ChatGPT, con DeepSeek, con Gemini, no tiene una base de datos de conocimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros le hacemos una pregunta al modelo, estamos hablando del modelo, cuando le hacemos una pregunta al modelo, construye la respuesta, la construye. Y por eso es que genera lo que se le llaman alucinaciones, porque la respuesta está siendo construida. Así como les estoy diciendo, está siendo construida en ese momento. Por eso estos modelos fallan constantemente cuando les hacemos preguntas directas. Ya te doy la palabra, David. Y por eso es que estos sistemas no podemos utilizarlos como buscadores de información. Sí, David, te escucho. Le quería preguntar en base a qué da la respuesta. Simplemente construye cuál sería la respuesta estadísticamente más acertada a tu pregunta, incluyendo ciertos elementos de aleatoriedad. Por eso es que a la misma pregunta te contesta dos cosas distintas. No sé si lo han notado. Le hacen una pregunta al modelo, te contesta algo. Abrís otra conversación, le haces la misma pregunta, te contesta algo parecido, pero no exacto. Entonces, construye la respuesta, ¿ya? Porque entiende el patrón. Por ejemplo, David, si yo a vos te hago una pregunta que vos no sabés, vos no tenés la información y te obligo a contestar esa pregunta, vos podrías contestar esa pregunta, aunque vos no tengas la información. Tratarías de construir una respuesta sólida. ¿Estamos de acuerdo? Que tratarías de construir una respuesta sólida. Si te dice, mira, tenés que contestarla y hacer como que si supieras lo que estás diciendo. Entonces, vos podrías contestarla, ¿no? Aunque no sepas. Otra cosa es que sea acertado lo que estás diciendo. ¿Me entendés a lo que me refiero? Otra cosa es que sea acertado. Pero vas a tratar de que sea lo más cercano posible con la información del propio funcionamiento del lenguaje que tenés. Por ejemplo, vos no vendrías y me contestarías con, yo te pregunto, mira, ¿qué significa la superposición cuántica dentro de la computación cuántica? Vos no me dirías capaces, información, Daniel, estructuradas, estatus, leaf, aplicaciones. No me diría eso. No utilizarías símbolos desconectados. No utilizarías palabras desconectadas. ¿Ya? Tratarías de utilizar, en primer lugar, el lenguaje correctamente. No utilizaría solamente verbos, no utilizaría solamente artículos, no utilizaría solamente sujetos. Empezarías a construir, ok, sujeto, verbo, predicado, coma, objeto directo, objeto indirecto, lo que sea. Y luego tratas de construir otra oración, y luego otra oración, y luego otra oración. Y obviamente tratarías de incluir conceptos, palabras relacionadas a la pregunta que te estoy haciendo. ¿Me explico? Solamente, David, que ChatGPT, Gemini, DeepSeek lo hacen tan bien que aciertan en la mayor parte de los casos.
aciertan en la mayor parte de los escenarios, pero por eso también te dan respuestas inconsistentes cuando le pedís datos exactos. ¿No les ha pasado que le dicen ustedes, pero mira, cítame la fuente? Y te cita la fuente y la fuente no existe. ¿No les ha pasado? Dice, pero si esa fuente no existe, ese libro no existe. Ese libro que me estás diciendo, ya lo busqué. Y le decís, mira, ese libro no existe. Y te dice, perdón, déjame corregir. Y te le hace una pequeña variación y tampoco existe. ¿No les ha pasado? Sí. Justamente ocurre por eso, porque no tiene acceso a una base de datos de conocimiento, solamente construye la respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Que lo hace tan bien, que lo hace tan bien que parece que lo sabe todo, pero no lo sabe, lo construye. Sí, Saita, te escucho. Entonces, básicamente, cuando nosotros, ejemplo, cuando nosotros comúnmente preguntamos algo a ChatGPT y básicamente estamos metiendo como los prompts, o sea, le vamos diciendo, necesito que me ayudes a realizar esto y esto y esto, entonces eso se considera que nosotros le estamos facilitando el trabajo a él para poder básicamente redactar algo que nosotros mismos podemos hacer, pero de una manera más, con otras palabras, por decirlo así. Exactamente. El enriquecimiento del prompt le ayuda a la respuesta. Mientras más enriquecido esté el prompt, la respuesta construida estadísticamente va a ser mejor. Exactamente, por eso está el tema del prompt engineering, pues. El tema de que, ok, hay que enriquecer el prompt, hay que decirle qué rol va a ejercer, cuál es mi objetivo, cómo quiero que me dé la respuesta, cómo no quiero que me dé la respuesta, y le agrego contexto adicional. Hay distintas estructuras de prompt engineering, distintas sugerencias de cómo deberíamos de construir un prompt, y básicamente lo que estamos haciendo es inducir a que el modelo nos conteste de una mejor forma. ¿Ya? Inducir a que el modelo nos conteste de una mejor forma. Ahora, ya entendiendo esto como base, hacemos un pequeño paréntesis. ¿Cómo ha logrado o cómo se ha intentado resolver este tema de las alucinaciones? No sé si han visto que ahora ya te agrega, estas herramientas te agregan una opción de buscar en Internet. No sé si lo han visto. Que te agrega la opción de seleccionar buscar en Internet. ¿Lo han visto? Sí, como uno profundo y uno más normal, pues. Sí, la búsqueda profunda y la búsqueda normal. Creo, Javier, que la búsqueda profunda solo está disponible en el de pago, creo. Pero la normal está disponible en todas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para evitar la alucinación, nosotros podemos activarle la opción de buscar en Internet. Entonces, cuando nosotros le hacemos una pregunta, viene no el modelo de inteligencia artificial, la arquitectura de software alrededor del modelo va a realizar la búsqueda en Internet y extrae la información relacionada de Internet. Y luego se le dice al modelo, mira, contesta esta pregunta utilizando como base esta información, la información que se encontró en Internet. Entonces, en ese caso, Saida, el enriquecimiento del prompt se está haciendo a través de una búsqueda de Internet. Pero ¿qué pasa? Que algo esté en Internet no significa que sea fiable. Ahora, puede ser que hay mejor información en Internet y el sistema no la encuentre. Entonces, ¿mejora un poco el asunto? Sí, mejora un poco el asunto, pero no sigue siendo inconsistente la, digamos, la selección de la información. No sé si han probado Notebook LM, han tenido la oportunidad de probar Notebook LM. Luego vamos a tener sesiones donde solamente vamos a probar estas herramientas, pero igual, ya si se las voy mencionando, las pueden ir revisando. ¿Lo han probado Notebook LM? Eh, No sé, pero en este caso también cuando nosotros le decimos eh, que nos cite, ejemplo, algún lugar y, o sea, ya lo hace en ese caso, cita como que de dónde sacó la información, entonces tampoco es fiable. ¿Cuál modelo Saida? ¿Cuál de todos? Bueno, chat, en este caso. ¿ChatGPT? Sí, sí, sí. No, les preguntaba y ustedes me decían que sí algunos, que a veces te cita referencias que no existen. No sé si te ha pasado, que a veces te cita cosas que no existen.
A mí me han Sí, pasado sí, que me ha es dado como que links reales. Ajá. cuando uno, bueno, quiere entrar, por decirlo así, es como que ya no hay más allá información que valide lo que O, Google me está diciendo. sí, o no hay, no hay o nunca existió. A veces sí, sí funciona, como dice Javier, a veces sí te muestra los enlaces correctos, a veces sí acierta, pero muchísimas otras veces no. En el caso de Notebook Sí, o yo LM, creo que crea. Ajá. ajá, O sea, exacto. el- En el caso de Notebook LM, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros previamente alimentamos la información que él va a utilizar para contestar. Esa es la diferencia. Les insto a que la revisen, Notebook LM. La diferencia está, simplemente con tu correo de Gmail puedes acceder, que ahí vos creas cuadernos que son como espacios de trabajo donde vos previamente alimentás la información. Vos tenés que buscar los PDF, tenés que buscar los websites, tenés que buscar los videos de YouTube, los videos, los audios, lo que sea, y se los alimentás al sistema. Y luego el sistema solamente te contesta utilizando esa información. Es excesivamente útil, no sé si lo han probado, se los recomiendo. Luego, al finalizar la sesión, les voy a mostrar cómo funciona. Sí, David. ¿Y qué tanta información puedes meter ahí? O sea, todo lo que quieras. No Fíjate tiene que límite. es enorme la cantidad. En la versión gratuita son 50 fuentes, 50 recursos, y me parece que cada recurso puede tener un peso de 200 megabytes, me parece, en la versión gratuita. Entonces tenés una cantidad gigantesca de alimentación de datos. Luego la vamos a probar. Pero bueno, como les comentaba, ¿cuál es el objetivo de estos agentes conversacionales? Simplemente es interpretar, entender y generar lenguaje. Lo que pasa es que lo hacen tan bien que parecen saberlo todo. ¿Ya? Parecen saberlo todo. Entonces, hay un conjunto de técnicas que te permiten sacarle mayor provecho a estas inteligencias artificiales. ¿Ya? El prompt engineering es la técnica más básica. Luego tenés el tema de los prompts evolutivos, algoritmos genéticos. Hay bastantes técnicas interesantes, pero la base es que de alguna forma nosotros le demos la información necesaria al modelo y le demos la retroalimentación correcta. Mira, cometiste un error aquí, deberías de corregirlo de esta forma. O sea, que nosotros vayamos dirigiendo a esta inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que está pasando? Que todo el mundo confía ciegamente en ellas. Obviamente tienen unas capacidades increíbles. No estoy diciendo que no. Vos venís y les pasás unos problemas avanzadísimos de matemáticas y los resuelve. De hecho, ya estas inteligencias artificiales, con algunas técnicas avanzadas, ya han logrado resolver problemas que nunca se habían podido resolver. No estoy diciendo que no sean óptimas. Lo que estoy diciendo es que hay que tener muchísimo cuidado, porque realmente no debemos de confiarnos en la información exacta que nos da. Es muy buena encontrando patrones, es muy buena sintetizando, es muy buena razonando, incluso resolviendo problemas, pero no me puedo fiar de la información pura, dura y exacta que me da. No, no puedo confiarme. Tengo que verificar constantemente. Ok, eso para que lo tengan presente. Ok, ¿por qué es tan difícil el tema del procesamiento del lenguaje natural? O sea, ¿qué es lo complejo? Lo complejo es que tenemos 6 niveles de profundidad, digamos, para dominar el lenguaje. Primero es la fonética y la fonología. Es el entendimiento de los sonidos lingüísticos, porque vean, no nos ha pasado, no les ha pasado que cuando escuchan una conversación en un idioma totalmente nuevo para ustedes, ni siquiera somos capaces de reconocer cuándo empieza una palabra y cuándo termina la otra. ¿No les ha pasado? Que solamente escuchamos ruido. Cuando escuchamos un idioma que nunca hemos escuchado y que no tenemos nociones de él, solamente escuchamos sonidos sin diferenciarlos lingüísticamente. No sé si me explico. ¿Les ha pasado? Sí, sí, tiene toda la razón en eso. Sí.
Entonces, ese es el primer nivel de entendimiento que nosotros lo damos por hecho en nuestro idioma. Cuando queremos aprender un segundo idioma, nos damos cuenta que cuesta, pero como nosotros damos por hecho de que, como sabemos hablar español, entonces es fácil hablar español. Está desde el entendimiento de la fonética y la fonología, de reconocer un sonido y saber cuándo hace referencia a una palabra o cuándo hace referencia a otra palabra. Eso lo tiene que saber también la inteligencia artificial. Ya, ahora podemos hablar con esta herramienta en tiempo real y son capaces de entender. Luego tenemos la morfología. No solamente es entender la fonética, sino la morfología, que es la estructura de las palabras. ¿Cómo sé que una palabra es una palabra y cuáles son todas sus conjugaciones de esa misma palabra? Los plurales, singulares, pasado, presente, futuro, pasado, participio y todas las variaciones que tiene esa palabra. Eso tiene que ver con la morfología de la palabra, la raíz y todas las variaciones de la palabra. Eso también lo debemos de reconocer. Luego está la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La relación que hay entre las palabras. ¿Ya? ¿Qué relación hay entre las palabras? ¿Puedo comunicarme solamente utilizando sujetos, solamente utilizando pronombres, solamente utilizando verbos? No, entonces hay una sintaxis que respetar. Entonces, las inteligencias artificiales tenían que entender también la sintaxis. No es un asunto fácil, sencillo. Luego está la semántica, ok, pero ¿qué significa cada palabra y qué significan las frases? No solamente decirlo como loro, sino qué significan, cuál es su significado. Es la semántica. Luego está la pragmática. ¿Cuál es la pragmática? La relación entre el significado, los objetivos de la comunicación y las intenciones del interlocutor. Porque dependiendo de la intención del interlocutor, un sonido lingüístico, una fonética, puede representar una cosa o puede representar otra. De hecho, hay varios juegos así, ¿verdad? De lenguaje donde decir algo y dependiendo del contexto significa algo totalmente distinto, ¿no? Hay bastantes chistes, bromas con respecto a esas cosas, que es exactamente lo mismo a nivel sonido, a nivel fonético, representa cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Depende de la pragmática, del objetivo de la comunicación. ¿Qué relación hay en ese objetivo? Digo, ¿qué relación hay entre el objetivo de comunicación, el significado y las intenciones? Y luego tenemos el discurso, que es en lo que más fallaban estos modelos, pero ahora ya lo tienen bastante resuelto, que es sostener todos esos niveles a lo largo del tiempo, no solamente por un instante, sostenerlo a lo largo del tiempo. ¿No han observado que eh, hay personas que en una sola oración se contradicen? ¿Lo han observado? En una sola oración. Te van diciendo algo y en la misma oración se contradicen. O sea, la capacidad de mantener el discurso no es sencillo ni para nosotros. Ahora, les aseguro que si rebobinamos lo que yo dije desde el inicio hasta este momento, probablemente encontremos alguna contradicción en mi discurso. Probablemente. Y si no ha ocurrido, va a ocurrir. Es absolutamente normal. No nos acordamos del 100% de las cosas que dijimos. ¿Están de acuerdo conmigo de que mantener un discurso, mantener la fonética, morfología, sintaxis, semántica y pragmática a lo largo del tiempo es excesivamente complicado? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, eh, por eso es tan difícil dominar el lenguaje. Es para nosotros difícil, solo que no nos damos cuenta. Traten de ser observadores con respecto al uso del lenguaje y se van a dar cuenta cómo las personas constantemente nos contradecimos, unos más que otros, evidentemente. Probablemente quienes nos preocupamos más para que eso no nos ocurra, vamos a tener un margen menor de fallos, pero es totalmente normal que tengamos fallos porque mantener todo eso a lo largo del tiempo es complicado. El lenguaje como sistema es complejo. El lenguaje como sistema es muy, muy complejo.
Luego tenemos distintos análisis que son capaces de hacer estos sistemas, como los análisis morfológicos, que es la separación de palabras en sus morfemas, que son sus estructuras nucleares. Eh, en ese tipo de análisis se separan reglas ortográficas, hechos morfotácticos, lexicones. Es decir, el lenguaje tiene muchísimas piezas sintácticas, semánticas y algorítmicas que han permitido que estos modelos sean capaces de entender el lenguaje. ¿Cuáles son los paradigmas dominantes dentro del procesamiento del lenguaje natural? Teníamos el simbólico, que es basado en algoritmos, el estocástico, que es basado en modelos probabilísticos. Tenemos los sistemas basados en lógica, gramática y representaciones del conocimiento. Hay un libro, creo que se llama Tractatus Lógicos Filosóficos, me parece que se llama. Creo que es de Wittgenstein, que se llama el escritor. Wittgenstein lo que hace en ese trabajo es tratar dice, en este libro está escrito todo aquello que puede ser escrito utilizando la lógica. Wittgenstein tenía ese deseo de, digamos, construir un sistema lógico dentro del lenguaje. Ese libro es bastante interesante. Y luego tenemos el modelado de discurso, pues, que ya, ese objetivo final. Entonces, para ir cerrando esta pequeña sesión, esta parte teórica de la sesión, como les comentaba, el procesamiento del lenguaje natural no solamente es texto, también es audio, también hay distintas, digamos, fuentes de información, pero tiene el objetivo de dotar a las máquinas de esa capacidad de procesar el lenguaje. eh, Ha permitido crear aplicaciones fundamentales y ha mejorado el tema de la interacción humano-máquina, pues. Y el objetivo es que en algún momento nosotros nos comuniquemos con todos estos artefactos de software como si fuese el Jarvis de Iron Man, por decir algo, pues. Tener esa posibilidad de no tener que teclear, no tener que utilizar una interfaz, sino simplemente comunicarnos de manera directa. Incluso ahora está el tema de hasta la implantación de chips para que la comunicación sea totalmente directa a nivel de procesos cerebrales, pues. Pero ese ya sería unos siguientes niveles de invención. Entonces, hasta aquí queda la parte teórica de la sesión. Voy a detener la grabación y pues nos quedamos conversando un rato y les muestro las herramientas, cómo funcionan. Para los que les interesa, los que están viendo estas pequeñas partes en YouTube, pues en YouTube solamente publicamos pequeños fragmentos, pero pues las sesiones van a ser mucho más allá que la parte grabada de la clase, pues, para que lo tengan presente.